como karaoke ese, ¿va? Ajá. Con ¿Qué razón. pasa, hermano? No calentamos. Dije, ¿a qué horas van a empezar a cantar? ¿Por qué? Yo, yo ya estaba cantando. Ya nos vamos al palomazo, hermanos, palomazo. No, no puede ser. Y siento que ya entramos en vivo. A ver, Sí, ya entramos en vivo. ¿ya suena? No, A ver. Lola Flora, las mejores flores y regalos online. Ofertas de verano, hasta 30% de descuento. Flores, el mismo. Le voy a adelantar tantito a ver si sí. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Halo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y qué bellas son, qué bellas oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Halo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén.
Amén, hermano. Amén. Amén. La siguiente de la oración, man. Dice, cuando ores, no te apoyes solo en tus rodillas, apóyate en Dios. Vamos a realizar una oración. Oremos, hermanos. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos en este hogar un sábado más, Señor. Un día más, Señor. Venimos a ti, al trono de tu gracia, Señor, con súplicas y peticiones, Señor. Te pedimos por la hermana Fausta, Señor, que tú seas con ella, con esta enfermedad que tiene. No sabemos si es el virus o no, Señor. Si es tu voluntad restaurarla y darle su salud, Padre, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Que tú puedas estar con ella y que le puedas dar a su familia paz y tranquilidad, Señor. Que le puedas dar fortaleza para pasar estos momentos. Te pedimos por la hermana Micaela, Señor, hija de la hermana Claudia, que tú puedas tocar su corazón, Señor, y puedas tocar el corazón de cada uno de su familia, Señor, para que se acerquen aún más a ti, Señor. Y a los que faltan por conocerte, Señor, puedas tú presentárteles, Señor, o darnos palabras para poder ir a ellos, Señor. Darnos esas palabras, Señor, o esas estrategias, Señor, para poder ir por más almas, Señor. Te pedimos por la salud del hermano Victorino, Señor. Si es conforme a tu voluntad, Señor, él pueda ser restaurado, Señor, porque no sabemos los planes que tienes para él, Señor. Pero sabemos que son planes para bien. Tu palabra dice, porque planes de bien tengo para todos ustedes. Y te pedimos por todas las generaciones venideras de mi hermano, Señor, y por las que ya están. Dice tu palabra que si nosotros cumplimos tus mandatos, Señor, tu gracia y tu bendición nos acompañarán hasta 1000 generaciones más, Señor. Te pedimos una bendición muy especial por el hermano Manuel, Señor, que estamos haciendo esta transmisión en vivo hacia la radio y hacia Facebook y por YouTube, para que podamos alcanzar más personas, Señor, en tu nombre. Te pido una bendición para su familia y una bendición para él muy especial, Señor. Te pido asimismo, Señor, por todos los hermanos que están haciendo su grupo pequeño, Señor, en esta mañana, Señor, tú estés con ellos. Dice tu palabra que donde estemos 2 o 3 congregados, tú estarás con nosotros. Esto te lo pedimos, Señor, no por mérito de nosotros, sino por méritos de tu Hijo Jesús. Amén. 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 La lectura bíblica dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda prueba u obra y toda buena obra. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y el propósito de esta escuela sabática, hermanos, es motivar a cada miembro de la iglesia al estudio diario de la Santa Escritura del Señor, de la Biblia. Y dice que queremos, a través de este programa, hacer conciencia de la importancia del estudio de la Biblia, ya que es el elemento importante para el crecimiento espiritual del ser humano. Y esto que nos está tratando de impartir la escuela sabática es de que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con nuestro Señor. La siguiente, por favor, mano. En Oseas 4:6 dice, 4, 6 y 14 dice, mi pueblo fue destruido porque por falta de conocimiento, por tanto el pueblo sin entendimiento cesará. Oseas 4, 16, 14. Y bueno, en otras versiones dice, mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría.
¿no? Entonces, nosotros encontramos una declaración que es muy fuerte sobre un pueblo que fue destruido por la necesidad de no escudriñar las escrituras. No, o sea, fue un pueblo que fue destruido porque tenían las herramientas y lo único que tenían que hacer era estudiar, acercarse más a Dios y por eso fue destruido, ¿no? Y así nos puede pasar a nosotros si no escudriñamos, si no estudiamos, si no estamos en constante oración, si no estamos en la presencia del Señor, pues no vamos a tener la armadura que nos dice Efesios. Y entonces el enemigo puede atacar en cualquier momento. La misma Biblia dice que el enemigo está como león rugiente esperando atacar. Entonces, por eso es importante leer, hermanos, la Biblia, por eso es importante estudiar la Biblia. En Juan 5:39 leemos, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Decimos que este programa pueda despertar un interés renovado en la palabra de Dios. Y para nosotros, como cristianos, no eso nos parece en las escrituras. En las escrituras dices la palabra de Dios que encontramos lo necesario para nuestra salvación. Y aquí está diciendo que tenemos lo necesario o que en ella nos parece que tenemos la vida eterna. Vamos a ir a un himno especial, el 206. Tu palabra es mi delicia.
Día 2 dice, descansé de toda la semana. Mi dueño me leía todas las noches al comienzo del año, pero creo que ella se olvidó de mí. La siguiente, vamos, por favor. Dice, día 2, empieza, me quitaron del polvo y luego volvieron a colocarme en mi sitio. La siguiente, mano. Día 3, mi dueño estuvo buscando alguna referencia, hoy fui a la iglesia. Día 4. Mi dueño tenía que dirigir un culto de oración y buscó algunos versículos, le costó mucho trabajo encontrarlos. Día 5. Pasé toda la tarde en el regazo de la abuela, quien vino de visita, derramó lágrimas al leer Colosenses 2, 5 y 7. Vamos a ver qué dice Colosenses 2, 5 y 7. Colosenses 2, 5 y 7 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y vuestra firmeza y vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arriesgaos y sobreedificaos en él y confiaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ocasiones de gracias. Es lo que dice Colosenses 2, del 5 a 6. Y aquí pues dice, porque estoy ausente en cuerpo y no ausente en espíritu. Así nuestro Señor Jesús hoy en día está ausente en cuerpo. No lo podemos ver, pero Él está presente con su Espíritu Santo. Por eso dice su palabra que donde estemos 2 o 3, estará Él con nosotros, porque estará presente en su Espíritu. La siguiente diapositiva, mane, por favor. Día 6, nuevamente en manos de la abuela. Hoy estuvo meditando en 1 Corintios 13. Y estuvo en 1 Corintios 13 nos habla de la presencia del amor. Y dice, y si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o cimbalo que reciñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es un fruto, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, ni se envejece. No se hace nada indebido, no busca lo suyo y no irrita, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Para las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo profético, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fuera hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y de esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en eso estaba meditando, en el amor que nos tiene Cristo hacia nosotros, que es un amor puro, que es un amor sincero, que es un amor muy grande, tanto que Él bajó sin ser bajó por su propia voluntad a entregarse para darnos la salvación, para darnos esa redención, para unir lo que el pecado había dividido, ¿no? Para volvernos a dar comunión con el Padre. Amén. La siguiente, Mane. Vamos a ir al Nuevo Horizonte. Y de título lleva Evangelismo. Loco por las apuestas. A Christophe lo atraparon las carreras de caballos cuando tenía 27 años. Su padre era profesor de matemáticas y le encantaba apostar mientras estudiaba en una universidad en Francia. Cuando regresó a casa, descubrió que las carreras de caballo también se habían popularizado en Gabón, pero nadie iba al hipódromo a apostar, sino que iban a los kioscos de carretera para apostar a las carreras que se transmitían en vivo desde Francia. El padre de Christophe lo llevaba a los kioscos. Christophe no tenía trabajo, así que su padre le daba dinero para que jugaran juntos. Al poco tiempo, Christophe apostaba todos los días 5,000 francos centroamericanos, el equivalente a $10 estadounidenses. No comía, no dormía bien por causa de su adicción al juego. Algunos amigos dentistas de Libreville, la capital de Gabón, notaron la fascinación de Christophe por el juego y le advirtieron que tuviera cuidado. Pero Christophe no quiso escucharlos. «Es un juego con el que puedes ejercitar tu mente», decía Christophe. «Tienes que ser bueno en matemáticas para poder apostar». Un domingo en la mañana, Christophe perdió 3,000 francos en una de las carreras, pero al regresar a casa, verificó 2 veces los formularios de apuestas y se dio cuenta de que no había apostado por el caballo correcto. Como aún tenía 2,000 francos, volvió al kiosco. Mientras estaba fuera del kiosco llenando un formulario de apuestas, un automóvil perdió el control atropellando a Christophe y a 2 mujeres que estaban cerca. El conductor se dio a la fuga. Unas personas que estaban allí llevaron a Christophe y a las 2 mujeres al hospital. La primera de ellas murió enseguida y unos minutos después falleció la otra. Christophe, acostado en la cama del hospital con las piernas paralizadas y la camiseta empapada de sangre, temió ser el próximo en morir. «Señor», oró, «tú me has dicho de muchas maneras que deje de apostar, pero no he escuchado tu voz. Ahora te voy a escuchar». Christophe no sabía cómo contactar a su familia, no podía moverse y tampoco tenía dinero. Estuvo en el hospital durante 2 días sin conseguir recibir atención médica.
Finalmente logró levantarse de la cama y se arrastró hasta la calle para tomar un taxi, utilizando sus últimos 2,000 francos en el viaje de regreso a casa. Llegó a la casa de su hermana, que era enfermera, y ella lo atendió. Christophe oró a Dios por su salud. Señor, me salvaste de la muerte. Si me ayudas a caminar de nuevo, te entregaré mi vida y dejaré de apostar. 3 semanas después, Christophe volvió a caminar e inmediatamente reunió los montones de libretas de apuestas que tenía y las quemó frente a su familia. No me importa si soy rico o soy pobre, dijo. Serviré a Dios y nunca volveré a apostar. Y así lo hizo. Hoy día, Christophe Minstami Owono tiene 44 años y trabaja pintando casas. Es mejor trabajar por dinero que jugar con la esperanza de dinero fácil, dice. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Christophe, en Libreville, Gabón. Gracias por planificar traer al altar una ofrenda generosa este 13º sábado, que ayudará a construir escuelas en otros 2 países africanos, en Guinea y en Liberia. Amén. La siguiente diapositiva dice: otra vez en el regazo de la abuela, qué lugar tan acogedor. Unas veces me habla y otras veces me lee. Esa era la forma que tenía la abuelita de compartir. Día 8, la abuela regresó hoy a su casa. He vuelto a mi lugar habitual, dice la Biblia. O sea que si no era por la vuelta no la leía. Día 9 dice: alguien colocó algunas flores entre mis páginas. Y vamos a ir a un himno especial. Hay que al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le
vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Amén. Amén. Y día 10, me metieron dentro de una maleta, parece que voy a viajar, dice la Biblia. De la siguiente, Manuelito. Día 11, dice la Biblia, todavía estoy en la maleta, aunque ya sacaron todas las otras cosas. Vamos a ir a la siguiente. Ese es el misionero, pero vamos a poner el Nuevo Horizonte. El Nuevo Horizonte lleva como por título: participa en la misión. Estudiando el Verbo presenta Nuevo Horizonte para este 1 de agosto de 2020. Trata acerca de evangelismo y el título es Participa en la misión. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Esto lo encontramos en Marcos 16:15. Siempre hemos de recordar y tener presente que nuestra misión es predicar el Evangelio y ganar almas para el reino eterno. Hemos sido llamados a participar en esta misión ahora mismo. Existen dos formas conocidas de predicar, de manera pública y de manera personal. Hoy quiero compartir con ustedes dos subdivisiones del Evangelio personal que son muy eficaces. La primera es el testimonio personal. El testimonio vivo es más efectivo que 1000 palabras. Así lo dice la Biblia. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto está en 2 de Corintios 3:2. La segunda es dar estudios bíblicos. Esta es una forma práctica y eficaz en la que los miembros de la Iglesia pueden aplicar las verdades eternas del Evangelio y lograr fijarlas en las mentes de los demás. Mi recomendación es: alístate ya, ahora es el tiempo. Conviértete en ese discípulo útil de Cristo que gana almas para su Maestro. Jesús dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Esto lo encontramos en Juan 4:35 y 36. Quiero compartir algunos pasajes de nuestra hermana Elena G. de White para todos los miembros de la Iglesia en general. Estos pasajes fueron escritos con el propósito de animarnos a una participación urgente en la salvación de las almas. Dice así: la demora es peligrosa. Esa alma quien pudiste haber abierto la Biblia se pone fuera de vuestro alcance. Satanás tiene preparada una red para sus pies, y mañana esa persona puede estar llevando a cabo los planes del archienemigo de Dios. ¿Por qué demorar un día más? ¿Por qué no ir a trabajar ahora? La iglesia tiene que ser activa si quiere ser una iglesia viva. No debe contenerse únicamente para mantener sus posiciones contra las fuerzas opositoras del pecado y el error, ni estar satisfecha por avanzar a paso lento, sino que debe llevar a cabo el yugo de Cristo y mantenerse al paso de su líder, ganando nuevos reclutas a lo largo del camino. El apóstol Pablo lo escribió a Timoteo con un consejo válido aún para nosotros hoy. Te suplico escarnecidamente durante este tiempo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Participe en la misión ya. Esto nos lo manda el pastor Idelso Prieto, presidente de la misión venezolana andina del Este. Hermano, recuerda que si te toca mencionar, decir o pasar al frente para dar el nuevo horizonte, deseo que Dios te bendiga y que te dé sabiduría. Un adelantado, feliz sábado. Hasta luego. Y recuerda, puedes suscribirte también y darle like. Y bueno, seguimos en la siguiente, dice: día 12, de regreso en casa. Es un largo viaje, pero aún no entiendo para qué me llevaron. Y para que vayamos agarrando más el hilo a estas diapositivas de días, pues nos están representando como muchos de nosotros mantenemos mucho de nosotros. Aquí está esta Biblia, si no hubiera sido por la abuelita, no hubiera sido abierta en mucho tiempo. Por ejemplo, aquí se la llevaron de viaje, pero no lo ocuparon, por eso dice día 12 de regreso en casa. Hice un largo viaje, pero aún no entiendo para qué me llevaron. O sea, la llevaron, desempacaron todas las cosas
menos la Biblia. O sea, se quedó guardada. Por eso dice la Biblia como en sentir, no entiendo para qué me llevaron. Y luego dice, día 13, qué calor tan insoportable. Me pusieron encima otros libros y un sombrero. O sea, así fueron arrumbando a la Biblia. Y pasamos al día 14, dice, día de limpieza. Me quitaron el polvo y me colocaron en el sitio acostumbrado. O sea, la siguieron dejando en el mismo lugar. Día 15. María me usó durante unos breves minutos. Necesitaba un versículo apropiado para una carta a una amiga. O sea, fíjate, en 15 días, ¿cuántas veces usó esa Biblia? Como 3 veces. ¿No? O sea, muy poquito. Y aquí en el día 15 nada más lo usó durante breves minutos. Necesitaba un versículo apropiado para una carta de una amiga. Y bueno, dice el G. White, dice que si no recibimos la palabra de Dios como alimento para el alma, hemos de perder el mayor tesoro que ha sido presentado para los hombres y mujeres, porque la palabra es un mensaje para cada alma. Esto lo encontramos en Lugares Celestiales, página 132. Dice, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad y las sagradas escrituras, y luego andar en la luz, exhortando a otros que sigan su ejemplo. Día tras día debemos estudiar diligentemente la Biblia, pensando que cada pensamiento y comparando texto por texto. Esto lo vemos en el Conflicto de los Siglos, página 624. Y ya pasamos a lo que va a ser el repaso de la lección, que dice, cuando hubiesen orado en el lugar en el que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esto vemos en Hechos 4:31. Y hemos pasado al repaso de la lección. ¿Ahí me escuchan? Doble, ¿Eu? doble. ¿Doble? Sí. Bueno, bueno. Te escuchamos, pero doble todavía. ¿Me escuchan? Y ahora te escuchamos con eco. ¿Y ahora? Igual. Bueno, bueno. Ahí está. ¿Ya? No, bueno, un poquito menos. Un poquito menos.
Entonces aquí de lo que decía Juan, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan 16:7 dice que la palabra griega consolador significa a alguien que viene junto a. Entonces era lo que estábamos comentando ahorita, de que siempre debemos de estar caminando con el Señor, siempre debemos de estar en comunión, aunque estemos con los hermanos en la iglesia o fuera de, aunque no estemos con los hermanos, pero siempre debemos de buscar la intimidad con Dios, nuestra relación con Él, en lo íntimo, desde el corazón, aunque no estemos hablando hacia afuera y que nadie nos esté escuchando, pero siempre buscar a Dios, estar hablando con Él, como platicábamos en la semana, como si fuera un amigo, un hermano, un padre, nuestro Dios, nuestro Señor, de la manera que nosotros nos sintamos en el momento, de a quién le queramos hablar, si sea a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestro Dios, a quien sea, pero de la manera que quieran, pero hablar, estar en contacto con Él para que Él en todo momento esté atento a nuestra palabra, a nuestra voz, a nuestro clamor. Y en cada momento necesitamos de Él, su sabiduría, su dirección, hasta para calentar una tortilla, para que no se nos vaya a chamuscar. O sea, necesitamos de su sabiduría, de su dirección en todo momento. Al estar en la calle, al estar en el trabajo, en todo momento. Entonces, por eso decía aquí Jesús, dice, es necesario y les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Y era como comentábamos, el Espíritu Santo puede estar allá con ustedes, conmigo, en la India, en China, en Rusia, en España, en África, en todas partes al mismo tiempo. Así como se puede transmitir un video de YouTube en todo el mundo, así también el Espíritu Santo al mismo tiempo está en todas partes. En todas partes. Y ahorita que estamos viendo que muchos astronautas andan tratando de irse a misiones a Marte y así, yo me imagino que aun cuando tú estés hablando con el Señor, aunque te vayas a Marte o aunque te vayas a la Luna, ahora sí que Dios te va a alcanzar allá. Yo no sé si la señal de internet de YouTube o de Spotify llegue hasta allá. Ahí sí yo desconozco, pero sí tengo fe de que pues si tú le oras a Dios, aunque estés en la Luna, aunque estés en Marte, fuera de la Tierra, el Señor te va a escuchar. En cualquier parte que estés, el Señor va a estar atento a estar en comunicación contigo. Ahora sí que es mejor que la señal que tenemos luego de Telcel, Movistar o Uniafón o AT&T, de que de repente se corta, ¿no?, la señal o la llamada porque no hay buena recepción. Pero el Señor tiene buena recepción en donde quiera que estés, aunque estés en una cueva que no entra nada de señal de datos ni de teléfono, aún ahí la señal del Señor siempre va a llegar. Siempre va a ser mejor la señal de Dios que la del ser humano. Amén. Y dice en Juan 16:8, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este Espíritu Santo va a convencer y va a penetrar, como habíamos hablado, como espada de dos filos en los corazones de todos, para podernos dar a entender en el pecado en el que vivíamos, o en el pecado que vivimos, para hacernos entender de que no obramos conforme a la justicia de Dios. Muchas veces hasta la justicia del hombre no se compara a la justicia de Dios. Entonces nos va a enseñar la verdadera justicia, la correcta, en la que hay que caminar, y nos va a enseñar de que no hemos caminado conforme a la verdadera justicia. Entonces por eso a través de un espejo espiritual nos va a dar a entender de todo lo mal que hemos vivido, de todo lo mal que hemos caminado, para poder así darnos a entender cómo debemos de caminar bajo la justicia de Dios y no la justicia nada más de los hombres. Sí hay que obedecer a las autoridades, sí hay que obedecer las leyes terrenales porque aquí vivimos, pero también no olvidar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es mejor, es perfecta. La de los hombres tiene fallas, tiene errores, tiene lagunas, pero la de Dios no tiene error, no le falta nada. Y dice que también nos hará entender el Espíritu Santo de juicio. ¿Qué quiere decir? Que debe de juzgar también a su pueblo, realmente, como dice Romanos, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no hubiera venido Jesús,
ni David, ni Moisés, ni Josué, ni Daniel, ni Jeremías, ni Oseas, ni Malaquías, ni Abraham, nadie hubiera sido justificado, nadie hubiera alcanzado la salvación. ¿Por qué? Porque ellos fueron hombres de carne y hueso, como nosotros hoy en día. Ellos sirvieron a Dios, como a veces no nos podemos dar una idea de qué tan grande servicio le brindaron a Dios y cuánto amaban a Dios, y que siempre estaban ahí orando con Dios, siempre estaban desde su corazón, aunque sea callados, pero siempre hablando con Dios en su mente. Entonces, eran grandes siervos, a comparación de nosotros eran grandísimos siervos los del Antiguo Testamento. Pero aún así dicen Romanos que ninguno de ellos alcanzaba la salvación, a pesar de todo lo que habían servido a Dios. O sea que no nada más el servicio te puede dar la salvación. También vemos ahí el ejemplo de que muchos, que decía Jesús, dice: Señor, nosotros sacábamos demonios en tu nombre, sanábamos enfermos, predicamos el evangelio en tu nombre. Dice: ¿cómo que no nos conoces? ¿Y qué les dijo el Señor? Apártense de mí, que no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué quiere decir? El servir a Dios no significa garantía de decir eres salvo, sino que debe de haber un arrepentimiento genuino en tu vida de tu pecado, de toda la maldad que hay en ti, quitarla y santificarte, caminar en santidad para tú tener esa comunión directa con Dios, y cuando venga por ti te encuentre vestido de esas ropas espirituales blancas, que te encuentre sin mancha, vestido para las bodas de Cordero, dice la Biblia. Entonces, por eso dice aquí que nos va a enseñar de nuestro pecado, de la justicia de Dios, que estamos muy apartados de ella, y de juicio, de que tiene que juzgar el Señor, de quien realmente se acercó a su justicia y se alejó del pecado, para que pueda entrar en el reino ya limpiado de todo pecado y de maldad. Amén. Y dice: una iglesia llena de poder. En otra lección dice: los hechos del Espíritu Santo es una aventura emocionante de testificación, proclamación del Evangelio, crecimiento de la iglesia. Hechos es la historia de creyentes consagrados llenos del Espíritu Santo que impactan al mundo por Cristo. Eran totalmente dependientes del Espíritu Santo. Fíjate, esto es lo que nos hace falta a nosotros hoy en día. Eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres que están totalmente consagrados a Él. Entonces, si nosotros queremos milagros y bendiciones en nuestras vidas, tenemos que siempre estar en comunión con el Espíritu Santo. Siempre caminar bajo su justicia, bajo su santidad, y estar en contacto directo, aunque no sepamos hablar, aunque no sepamos comunicarnos con Él, no sepamos orar. Dice la Biblia que muchos de nosotros, si no es que todos, no sabemos orar. No sabemos orar y no sabemos decir las palabras correctas a un Dios todopoderoso. No sabemos expresarnos ante una autoridad tan grande como es Él. Pero aún así dice la Biblia que por eso el Espíritu Santo está con nosotros, que cuando nosotros no sabemos hablar, el Espíritu Santo comunica nuestro sentir hacia el Padre. Lleva al trono, dice, como gemidos indecibles, todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo, y también las bendiciones que nos gozan, que nos dan alegría, que nos dan mucha paz en nuestra vida. Todo lo comunica el Espíritu Santo. Si no sabemos hablar, el Espíritu Santo comunica al Padre nuestros sentimientos, aunque no sepamos hablar. Por eso les digo que es muy importante estar en contacto con Dios, aunque sea en lo secreto, en el corazón y en la mente, siempre llevarlo ahí presente, como si estuviera a nuestro lado. Estar hablando con Él, aunque sea no con palabras humanas, pero haciéndole comunicar y hacerle abrir nuestro corazón y hacerle ver lo que hay en nuestro interior. Aunque Él ya sabe lo que hay en el corazón, pero nosotros voluntariamente comunicárselo, aunque no sepamos hablar, pero hacerle expresar nuestros sentimientos o nuestra gratitud. Yo ahorita lo veo con mi bebé, de que no sabe nada hablar,
no sabe decir ni una palabra, pero bien que se hace entender. O sea, se ve cuando algo le molesta, cuando quiere llorar, o una de dos, o tiene hambre, o es el pañal, o tiene sueño. Entonces, él se expresa a su manera de entender y se da a entender de, oye, ayúdame llorando y vas encima de mí, me mueve. O sea, así yo siento que también tenemos que ser con Dios, aunque no sepamos hablar, aunque no sepamos interpretarnos con palabras, pero con nuestros sentimientos, con nuestros gestos, con llamarle la atención a Dios para que Él voltee a vernos y pueda suplir nuestras necesidades, aunque no sepamos hablar. Y era de lo que platicaba también con mi esposa, de que pues mi niño va difícilmente a hablar muy rápido porque todo le entendemos, todas sus señas, todos sus gestos. Cuando necesita algo que quiere que le cambie el video de YouTube, voltea y con sus dos manitas me agarra mi brazo, así como diciendo, volteame a ver, este video no me gusta, cámbialo. Y le cambio y se queda tranquilo otra vez. Entonces, hay muchas que nosotros podemos expresarle a Dios, aún así sin palabras. A veces se nos acaban las palabras porque nuestra inteligencia no es tan grande comparada a la de Dios. Pero podemos expresarle con gestos, con muecas, con nuestro corazón, buscar la manera de cómo hacerle llegar nuestro sentir al Señor. O decirle de plano en nuestras oraciones, ¿sabes qué, Señor? Pues no sé cómo decírtelo, pero tú que conoces mi corazón, ve mi corazón y todo lo que estoy sufriendo. Escudriña mi corazón y mi mente y ve todo lo que me está amargando, lo que me está haciendo sufrir, lo que me está haciendo feliz también, por agradecerte, de que no encuentro palabras de cómo agradecerte todas las cosas que me has dado. Entonces el Señor va a redarguir por medio del Espíritu Santo, va a interpretar tus sentimientos, tus gestos, todo lo que tú traes adentro lo va a interpretar y se lo va a expresar al Padre, y el Padre lo va a entender perfectamente. Y aquí nos marca muchas cosas que los apóstoles vivieron gracias al Espíritu Santo, todos los milagros que ellos pudieron hacer. Por ejemplo, en Hechos 2. En Hechos 2:41 dice, primer discurso de Pedro. Dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí estamos viendo que cuando el Espíritu Santo llegó en ellos y empezaron a hablar en lenguas, muchos se sorprendieron porque empezaron a hablar en lenguas y empezaron a predicar de Jesús con versículos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los griegos y los judíos empezaron a ver de que los apóstoles, que eran pescadores, sin haber ido a la escuela ni nada, y tal vez sin saber leer y escribir algunos, que cómo manejaban el Antiguo Testamento, que se lo tenían de memoria, y aparte hablaban en su idioma, o sea, decían, wow, qué persona tan preparada, que lo único que podían pensar que realmente ellos hablaban por medio de algo más allá que era lo terrenal. Y empezaron a creer muchos, y dice que los que recibieron su palabra, cuando empezó a hacer su discurso Pedro, usando el Viejo Testamento para predicar de Jesús, dice que recibieron su palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas. 3,000 personas en un solo discurso. O sea, imagínate qué potencia de discurso, que fue hecho quirúrgicamente armado. Yo creo que ni el vocero de los presidentes de este mundo pudieran haber hecho un discurso tan hermoso como el que hizo el Espíritu Santo para que Pedro hablara, porque el que le daba palabra a Pedro para hablar era el Espíritu Santo. Yo nunca me acuerdo, antes de que fuera lleno Pedro del Espíritu Santo, que hablara tan educadamente y basándose él en el Viejo Testamento. Nunca lo había escuchado él predicar, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan,
no lo veo a él predicando ni enseñando de las Escrituras. Hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo es de que empieza a dar sus discursos y hablar del Antiguo Testamento para predicar de Jesús. Fue cuando empezó a predicar. Pero ¿cuándo? Cuando fue lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, en su primer y fíjate, aquí te lo maneja el primer discurso de Pedro. O sea, antes no había predicado ni había hablado abiertamente de Dios. Simplemente que el que hablaba era Jesús. Ahora que él se fue, ahora el Espíritu estaba en todos sus apóstoles y en todos los que iban sido bautizados y creyendo. Entonces, aquí en el primer discurso de Pedro, fue un discurso con potencia, porque llegó a los corazones de 3,000 personas que decidieron en ese momento ser bautizadas. Entonces no fue Pedro en sí, sino fue el Espíritu Santo que lo usó y le dio la palabra exacta para llegar al corazón de esas 3,000 personas. Y dice que todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. O sea, ¿qué quiere decir? En las enseñanzas, estar unidos en comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Funcionando como un equipo. Y dice en Hechos 4, dice Pedro y Juan ante el concilio. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fíjate, aquí en Hechos 4, aquí habíamos hablado de Hechos 2, pero aquí en Hechos 4, aquí ya son 2 capítulos después, era cuando los sacerdotes del templo y las autoridades los habían mandado traer para que dejaran de predicar de Jesús, y los amenazaban y los metieron a la cárcel para que se desanimaran en predicar de Jesús. ¿Y qué era lo primero que hicieron cuando salieron de la cárcel? Seguir predicando de Jesús. A pesar de que fueron amenazados a hablar de él, siguieron predicando de él. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el que les daba la palabra era el Espíritu Santo. Entonces, Dios, que conoce los corazones, siempre nos va a dar la palabra clave tanto para nosotros como también para los demás, para poder llegar a los corazones y poderlos acercar a Él. Entonces, aquí yo veo eso de que ellos antes con Jesús, el único que convencía a muchas personas de las cosas de Dios era Jesús, pero ya después que Él se fue y el Espíritu Santo entró en ellos ya empezaban a acercar a las personas a Dios. Pero lo más interesante y lo más importante que no debemos de perder de vista, era el Espíritu Santo el que lo hacía. Ellos nada más eran instrumentos y el Espíritu actuaba a través de ellos. Pero nosotros también debemos de esforzarnos por mantener al Espíritu Santo en nosotros, para que el Espíritu Santo pueda hacer sus milagros a través de nosotros. Y siempre ser humildes, no decir de que nosotros que sanamos, que nosotros predicamos, enseñamos sabiduría o sacamos demonios. No, el que lo hace es el Espíritu de Dios. Nosotros solamente intervenimos como para orar, para pedir, y el que lo hace es el Espíritu de Dios, para que el Señor pueda seguir obrando a través de nosotros, reconociendo su gloria y su poder, y nuestra humildad de que nada más somos siervos o instrumentos de Él. Y dice aquí, los creyentes piden confianza y valor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces aquí mismo en Hechos 4, en el versículo 31, que cuando estaban orando, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, con denuedo significa con autoridad, con facilidad, cuando ellos ni siquiera tal vez conocían de memoria la palabra del Señor, pero el Espíritu se las hacía llegar para predicar. Y dice, una iglesia llena de poder, en ese mismo tema. En Hechos 5 dice muchas señales y maravillas. En el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número,
así de hombres como de mujeres. Y en el versículo 42 de Hechos 5 dice, Pedro y Juan son perseguidos y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Imagínate, a pesar de que eran perseguidos, no paraban, no cesaban, seguían adelante. Nada los detenía. Y dice en Hechos 6, elección de 7 diáconos. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya los sacerdotes algunos ya empezaban a creer en la fe, en la palabra de Jesús. Amén. Algunos de los sacerdotes tal vez de los que habían participado para la crucifixión de Jesús. Y fíjate, aquí estaban creciendo tanto en número de creyentes que tuvieron que nombrar a 7 diáconos porque por el partimiento del pan, por recibir ofrendas, diezmos, administrar los recursos, hacer todas las labores administrativas de una iglesia, estaban perdiendo tiempo que ya no los dejaba orar. Entonces tuvieron que nombrar 7 diáconos para que se encargaban de las cosas materiales mientras ellos se encargaban de las cosas espirituales, de la oración, de la enseñanza de la palabra, porque ya lo estaban dejando aparte, porque ya era tanta gente que tenían que atenderlos a todos al mismo tiempo y les quitaba tiempo. Entonces tuvieron que delegar, nombrar 7 diáconos que se encargaran de las actividades materiales y terrenales de la iglesia, mientras ellos seguían constantemente en la oración y en la enseñanza de la palabra. Y dice en Hechos 16, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día las iglesias. Pues ahí vemos, ¿no? Cuando Pablo empezó con sus viajes misioneros, a cuántas iglesias le escribió sus cartas, a los de Efeso, a los de Corinto, a los de Filipo, a los de Tesalónica, a varias iglesias empezó a escribir sus cartas de distintos países, tanto de Asia como de Europa. Entonces, aquí es lo que nos dice en Hechos 16, de que iban creciendo las iglesias día con día, no nada más los creyentes, sino las iglesias en varias ciudades y en varios países. Y en la siguiente lección nos habla... Fíjate que Ajá. Te escucho. de que esto me viene a recordar de que somos un mismo cuerpo. Por ejemplo, ahí tuvieron que sacar 7 diáconos para hacerse cargo, así como que darle un departamento, tú te haces cargo de esto, tú de la limpieza, tú de darles de comer, tú de darles vestido, ¿no? O sea, se fueron repartiendo y por eso la escritura dice que somos 7, sí que somos 7 hoy, que somos el mismo cuerpo. Sí, dice, si todos dijeran, seré el ojo, o quisiera ser el ojo, quisiera ser la oreja, pues no se podría, y por eso es muy importante que nosotros podamos participar en distintas funciones. Amén. No sentirnos mal de que, por ejemplo, a mí me tocó hacer el aseo y a otro predicar, ¿no? ¿Por qué? Porque somos igual de importantes para que el cuerpo funcione. Se necesitan de distintos factores y de distintas áreas. Así la iglesia del Señor necesita de distintas operaciones. Unos necesitan predicar, otros enseñar, otros llevar las flores, otros limpiar la iglesia, ¿no? Amén. Y es que son Eso me... ¿cómo te podría decir? Son muchas tareas las que hay para hacer, nada más para la obra del Señor, o sea, hay mucho que hacer. Por eso decía Jesús, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, hay muchas cosas que hacer para la obra del Señor, tanto en la iglesia como en la calle, como en los hospitales, en las cárceles, en los orfanatos. Hay demasiado que hacer, la verdad. Transmitir por internet, o sea, hay demasiadas actividades en la iglesia que hacer y es difícil que una sola persona haga todas al mismo tiempo. Entonces, por eso es muy necesario que todos echemos mano de las cosas del Señor para poder nuestro granito de arena, como tú dices, aunque sea limpiar, escombrar, lo de las flores de la iglesia, o sea, quieras o no, es un granito de arena que uno pone
que uno dice, ay, nadie nota de que limpio la iglesia o que llevo las flores en la iglesia. Sí se nota, ¿por qué? Porque la gente que va de visita a la iglesia, entra a una iglesia limpia, una iglesia bonita, adornada, pintada, con flores, con baños limpios, con papel higiénico, con jabón. Va viendo una iglesia que está limpia. Entonces, eso, quieras o no, también llama la atención para las personas que van y dicen, oye, qué bonita iglesia, qué agradable se siente estar ahí conviviendo en la iglesia con los hermanos. Todo, hermano, todo, yo siento que tiene un efecto, todo tiene un motivo para el servicio de Dios. Aunque sea lo menos espiritual, pero aún así cuando lo haces con cariño para Dios, yo siento que tiene un gran efecto para las personas que van y las personas que Dios añade a la iglesia día con día para ser salvas. Porque no me Amén. imagino una iglesia sucia o así sin flores, sin adornos, sin estar bonita. Yo creo que en vez de animar a la gente ahí se espantaría de decir, híjole, qué sucia está o qué fea se ve la iglesia. Dice, no voy a volver a venir aquí, mira qué cochinos son los hermanos. Entonces la gente no iría. Yo siento que en vez de Ujú. animarla a ir, se espantarían. Entonces, todas las actividades que se hacen con corazón para Dios tienen su granito de arena en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. Y Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma mucho en cuenta. Y, y dice aquí en Hechos 7, defensa y muerte de Esteban. Dice, pero Esteban, llena del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces aquí Esteban estaba, dice la escritura en Hechos 7, cuando leemos todo el capítulo, que Esteban estaba predicando del Antiguo Testamento, lo que los sacerdotes y judíos sí creían en Moisés y en los profetas antes de Jesús. Entonces, como sabía Esteban que ellos creían en Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, entonces Esteban les empezó a sacar los versículos de Moisés y del Antiguo Testamento para poderles enseñar que ellos hablaban de Jesús, de todo lo que él padeció. Pero a pesar de que Esteban les estaba hablando con el Viejo Testamento como ellos creían, o porque nada más creían en eso, no creían en Jesús, entonces estaba predicando y estaba enseñando de esos versículos del Antiguo Testamento, de varios libros de la Biblia, para relacionarlos con Jesús. Pero muchos de ellos aún así no creían, a pesar de que ocupaba Moisés, ocupaba Isaías, ocupaba los profetas, ellos no le creyeron. ¿Y qué hicieron? En vez de recibir la palabra del Señor y convertirse y acercarse a Dios, lo apedrearon y lo mataron. Por eso dice defensa y muerte de Esteban. Pero aún así, antes de la muerte, ¿qué dice aquí? Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, sí, no me puedo imaginar ese momento de Esteban, de que estaba predicando de Dios y que al finalizar su discurso estaba lleno del Espíritu Santo y viendo viendo con sus ojos al cielo, viendo la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y eso se lo estaba diciendo a los sacerdotes, veo a Dios, la gloria, y a Jesús que está a la diestra de Dios. Entonces eso fue lo que explotó con los sacerdotes para que lo terminaran apedreando. Pero fíjate, lo mataron por hablar de lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Sí, fíjate que es algo muy bonito porque imagínense todos que fuéramos sido Esteban, ¿no? Ver la gloria del Señor, aunque sea aquí en la tierra, ver su gloria, ¿no? Y ver a Jesús a su diestra, ¿no? Es algo bien bonito, es algo que no podemos ni explicar, ¿no? Amén. Porque eso le ha de verdad todavía a Esteban más ánimos y más ganas de decir, mira, si yo lo estoy viendo, ¿cómo puede ser que no puedan creer, no? Amén. Y es que él los estaba viendo con ojos espirituales, pero ellos volteaban y con ojos carnales no veían nada, por eso no le creían. Así es. Entonces por eso al final lo apedrearon, pensaron que era como tipo hereje, como que estaba mintiendo en las cosas de Dios, pero
realmente a quien estaban apedreando, a quien estaban ofendiendo ellos, era al Espíritu Santo de Dios, porque Él estaba hablando a través del Espíritu Santo. Entonces a quienes Es- estaban ahí matando o negando era la palabra de Dios. Sí, me recuerdo cuando le dijo Dios a este Samuel, no, no te están desechando a ti, sino a mí. Exactamente. Así también a Esteban, no estaban desechando o matando a Esteban, estaban tratando de matar la palabra del Señor y callarla, pero esa nunca se puede callar ni apagar. Ellos mismos dijeron, si nos callamos aún así, las mismas piedras hablarían. Hablarían. Y fíjate, aquí otra historia que nos ponen es en Hechos 8 de Felipe y el etíope. En el desierto, cuando Dios mandó a Felipe a predicarle al etíope, fíjate, el Espíritu Santo no le, como hemos platicado, no le dijo nada a Felipe que le enseñara al etíope, sino al contrario. Aquí el Espíritu solamente le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No le dijo más el Espíritu Santo a Felipe, solamente le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y cuando se acercó, vio al eunuco en el carro y vio de que estaba leyendo la profecía de Isaías, de que hablaba que como cordero iba a ser entregado al matadero, y el etíope que venía de África no entendía si a Isaías estaba hablando de él mismo o estaba hablando de otra persona. Entonces ya cuando Felipe le explica que era acerca de Jesús y le empezó a predicar de las buenas nuevas, es el gancho para empezar a predicarle de Jesús, la profecía de Isaías que estaba leyendo en ese momento. Entonces el Espíritu Santo lo aplicó en ese momento, en el momento preciso, para poderle empezar a predicar de la palabra del Señor, de Jesús mismo en específico, porque estaba leyendo acerca de una profecía de Jesús. ¿Ahí me alcanzan a escuchar bien? No, te escuchas doble, ¿Me escucho qué? doble. ¿Ahí me escucho bien? Sí, Ok. Entonces, el Espíritu Santo, como les he comentado, de que a veces es muy quirúrgico y preciso, en el momento exacto, puso a Felipe y siempre nos pone a nosotros en el momento y en el lugar correcto. Entonces ahí puso a Felipe en el momento y en el lugar correcto para que le empezara a predicar de Jesús y después el etíope quisiera ser bautizado al creer en esa profecía, al creer en la palabra del Señor. amén. Y en Hechos 11 dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, dice, y cuando comencé a hablar a la iglesia de Jerusalén, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Y dice en Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que se abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y estas son las únicas cargas que le ponían a la iglesia en Jerusalén ante el concilio. Y aquí el Espíritu Santo y la testificación. Dice en Hechos 16, la visión del varón macedonio. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjate aquí algo de lo que habíamos mencionado, de que el Espíritu no les permitió ir a Bitinia. Era como decíamos con el etíope, a veces Dios nos pone en el lugar y en el momento correcto, pero hay veces también que el Espíritu de Dios no nos deja ir a ciertos lados que nosotros queremos ir. Ellos querían ir a predicar la palabra del Señor a Bitinia. Y fíjate, era algo para hacer el servicio de Dios. Amén. Ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
¿Por qué creen que no les permitió el Espíritu ir a Bitinia? Porque si seguimos leyendo, dice que se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón, dice macedonio, que estaba de pie rogándole y diciendo, pasa en Macedonia y ayúdanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los dejó ir a Bitinia, porque en Macedonia necesitaban esa ayuda. Amén. Y deja tú de que necesitaban esa ayuda, estaba implorando a alguien estaba intercediendo, dice que alguien estaba rogando. Amén. Y comentábamos que, por ejemplo, cuando antes de que destruyeran a Sodoma y Gomorra, lo que pasaba es que le decía, y si hay un justo, o si hay, primero empezó que 50, ¿no? Si no mal recuerdo. Que si Amén. había 50 justos. Pero después se fue bajando así poquito a poquito, y realmente no había más que un solo justo, que era él el que estaba pidiendo que no destruyera la ciudad. Amén. Entonces, por una persona podemos ser bendecidos. Una persona puede ser el canal de bendición para las demás que están a su alrededor. En este caso fue este varón, ¿no? Este hombre, no dice su nombre, pero ese varón macedonio, que estaba rogando y diciendo, pasad a Macedonia y ayúdanos. Amén. Y fíjate, hay veces que Por eso es nosotros, ajá, por eso el Espíritu Santo no los dejó ir a Bitinia, sino los mandó a Macedonia. amén. Y fíjate, hay a veces lugares donde queremos ir y a veces por azares del destino, por una o por otra cosa, no podemos llegar a ciertos lugares. Y Dios no nos los permite, intercede y nos impide el paso a ese lugar. ¿Pero por qué? Porque a veces nos está librando de cierto mal o tal vez nos está guiando a otro camino. Porque bien dice Jeremías que sus caminos de Dios son más altos que los de nosotros. A veces nosotros queremos ir a un lado, pero Dios nos está mandando a otro. Entonces a veces Amén. cuando no podemos hacer algún objetivo, alguna cosa, tal vez muchas veces es porque Dios no quiso que la hiciéramos. Entonces, si no podemos hacer cierta cosa, no podemos ir a cierto lugar, es tal vez porque la voluntad de Dios no era de que hiciéramos o fuéramos a cierto lado. Muchas veces el Espíritu no nos los permite. Amén. Me acuerdo Yo una vez. creo que, Ajá. yo, yo creo que también allá son los planes de Dios, ¿no? Sí. Porque Él es el que nos manda o nos da como que instrucciones, ¿no? A lo mejor no te habla, pero te va diciendo, a ver, vas a hacer esto, y si vas a un lado, pues te regresas, ¿no? Pues ahí no, te regresas y tienes que hacer esto, ¿no? Entonces Él es el que nos dirige, pero pues ya todo es por parte de Él, ¿no? Amén. Me acuerdo mucho al leer ahorita esta historia, ahorita me estaba acordando mucho de un testimonio que dio Dan de Hebel, que decía que en una iglesia de Latinoamérica lo mandaron llamar, que le pidieron de ir a predicar, pero que él no quería ir, que algo sentía mal, algo sentía que no tenía ganas de ir. Y aún así, contra viento y marea fue, y dice que según quedaron por pasar por él al aeropuerto, y que llegaron tarde, y que el que lo recibió le dijo, ay, perdón, se me había olvidado que tenía que pasar por ti, y que lo recibió y lo subió a su carro y que lleno de basura, todo sucio el carro, oliendo feo, y así lo llevó a un congreso a predicar. Y que desde que llegó al congreso, las bocinas, el sonido y todo, que bien feo, que no sonaban bien, que sonaban con eco, sonaban como la radio Berea, pues, suena doble, así sonaba el congreso. Entonces, estaba muy enojado, o sea, no tenía ni ganas de ir ahí, pero lo invitaron y por educación fue, pero no tenía ganas y dice que casi nadie lo alcanzó a escuchar por el sonido feo que tenían y que al final del culto ya se iba todo enojado, estresado y todo de que no quería él ir y aún así fue por educación a la invitación,
y que todo le había salido mal, que ni la predicación siente que pudo comunicar porque el sonido estaba horrible y que tal vez nadie lo haya entendido ni escuchado. Entonces se bajó de ahí del púlpito y ya se iba en un carro de vuelta al aeropuerto. Que de repente un joven lo detuvo y le dijo, hermano, dice, no sabes cuántas ganas tenía de conocerte. Dice, he escuchado todas tus enseñanzas, tus predicaciones y todo, y no sabes qué ayuda me hacen tus enseñanzas. Eres como un padre espiritual para mí y, y te amo en el amor del Señor. No sabes cuánto te amo y te aprecio. Dice que fue lo único bueno en todo ese congreso, que viajó en avión desde lejos para ir a ese congreso, según a predicarle a miles de personas, y que tal vez las miles de personas nunca lo escucharon por el sonido feo que había o nunca le entendieron, pero que ese varón le llamó la atención, que lo abrazó y todo, y dice, no sabes cuántas ganas tenía de conocerte antes de partir de este mundo. Quería saber de ti, verte cara a cara y conocerte de esa persona que siempre me ha inspirado mucho aliento en las cosas del Señor y muchas enseñanzas. Y él, pues, como andaba todo enojado, le dice, ah, sí, pues mucho gusto, pues, ahí nos vemos, ya me tengo que ir, ¿eh? Y se fue. Y dice Dante que al otro día le habló el pastor que le había hablado por ese congreso y le dijo, Dante, dice, ¿te acuerdas del joven que te interceptó para decirte que no sabías que cuánto gusto le había dado el conocerte de persona? Dice, ¿qué crees? Dice, el día de hoy murió en un accidente de tránsito en la mañana. Entonces Dante se quedó así con el shock de decir, híjole, o sea, por algo Dios me mandó allá. Yo pensando que tal vez sí era para predicarle a las miles de personas y tal vez ni las miles de personas me pudieron escuchar, pero tal vez Dios me mandó allá para darle esa alegría, esa dicha como último día de su vida a este joven, de conocerme y de conocerlo, y que le quedó muy impactado en su corazón, de que pues él no quería ir, pero el Señor lo llevó. Y ahora sí que muchos de nosotros no sabemos qué planes tenga Dios para con nosotros en usarnos y con quién usarnos. A veces nosotros pensamos que vamos a ir a predicar, ir a ciertas personas, y a veces Dios nos manda, pero para con otras. Y nosotros vamos con una mentalidad o con un plan y el Señor nos los cambia a la mera hora. Entonces a veces es difícil entender la voluntad y los caminos de Dios, pero a veces hay que continuar en los caminos que nos abren y ya no seguir en los caminos que nos cierran y no insistir. Amén. Y dice aquí dice, la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. Aquí cuando se refiere a la palabra de Dios, significa la palabra de Dios está en el corazón mismo del testimonio de la iglesia. Se refiere tanto a la palabra del Antiguo Testamento, la palabra que vino a predicar Jesús, y la palabra que el Espíritu Santo les estaba revelando en ese momento. Estaba con los de la iglesia. Amén. Entonces así también tenemos que esforzarnos para que la palabra de Dios esté siempre con nosotros presente, en todo momento. Dice, el sermón de Pedro, Amén. el día del Pentecostés, se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. Y era lo que estábamos platicando hace rato, que el primer discurso de Pedro era del Antiguo Testamento, de versículos del Antiguo Testamento, para dar certeza de que Cristo era el Mesías que Moisés y los profetas habían profetizado, para que la gente creyera que ya había sido profetizado, ya había sido escrito acerca de él, y ahí estaba la evidencia, las profecías y la vida de Cristo que coincide con muchas de esas profecías. Y dice, el discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces Esteban en el libro de Hechos, cuando fue apedreado antes, les hizo un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento hasta llegar con Jesús, para poder también aprovechar el Antiguo Testamento y dar testimonio de Jesús, de que Él era el Mesías esperado que profetizaban los del Antiguo Testamento. Y dice, Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel. Dice, y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio.
El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Entonces aquí también tanto Esteban, Pedro, Pablo, Felipe, todos ellos ocupaban Isaías, los profetas, a Moisés, para acreditar que todo el Antiguo Testamento hablaba de lo que vino a sufrir Jesús y lo que sufrió y que resucitó. Y aún así la gente y los judíos que conocían el Antiguo Testamento no creían, a pesar de que les enseñaban los versículos y los capítulos donde venían las profecías que hablaban de Jesús, y aún así no creían en él. Ellos piensan todavía de que el Mesías está por venir y que todavía no ha venido. Pero pues ellos les probaban con las escrituras de que él ya había sido anticipado, y como él vivió, fue como fue profetizado el Mesías y el Salvador, y que iba a ser entregado como oveja al matadero. Amén. Y dice aquí en esta lección, dice, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la Iglesia del Nuevo Testamento? Dice en Hechos 4:4, Pedro y Juan ante el concilio, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y en el versículo 31, los creyentes piden confianza y valor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción, la palabra de Dios. Hechos 8:4 dice, Saulo persigue a la iglesia, y empiezan a predicar el evangelio en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjense, aquí Saulo, que después se convirtió en Pablo, el apóstol del Señor, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba matando a todos los que predicaban de Jesús. Y se tuvieron que ir de Jerusalén y se fueron a Samaria. Y en Samaria dice que estaban predicando el evangelio, dice que fueron los que fueron esparcidos, los que huyeron de la persecución de Saulo, iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjate, aunque estaban siendo perseguidos por predicar de Jesús y de enseñar de Jesús, a pesar de que estaban siendo esparcidos, ellos aprovechaban a donde estaban huyendo para anunciar el evangelio y predicar de las buenas nuevas, a donde quiera que iban. Estaban huyendo de Saulo, pero a donde quiera que iban predicando del Señor, aprovechando esa oportunidad de viaje para ir predicando de ciudad en ciudad la palabra del Señor. Y dice en Hechos 13:48 y 49, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero fíjate, aquí hablaban de la palabra del Señor, acá también la palabra de Dios, la palabra, o sea, ¿qué quiere decir? Antiguo Testamento, Jesús y lo que les estaba dando el Espíritu Santo en ese momento. Ocupaban toda la palabra en su conjunto, no te dice nada más el Evangelio, nada más el Antiguo Testamento, no, ocupaban todo. Y dice en Hechos 17, dice, el alboroto en Tesalónica, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, discutió con ellos. Entonces, estaba discutiendo con ellos acerca de la palabra del Señor para poder dar veracidad de la vida de Jesús y de que era el Mesías. Y dice en Hechos 18, del 24 al 25, dice, Apolos predica en Efeso. Llegó entonces a Efeso, que es Turquía, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que es el país de Grecia, varón elocuente. Y la elocuencia es la facultad de hablar bien con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien escucha. Poderoso en las escrituras. O sea que había elocuencia en lo que él hablaba, y que también había poder del Espíritu para hablar de las escrituras. Amén.
Y dice aquí, ¿por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? Dice 2 de Pedro 1:21, testigos presenciales de la gloria de Cristo. ¿Por qué nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? Y es lo que les digo, cuando nosotros queremos acercarnos a hacer la voluntad de Dios, aunque no sepamos qué decir, el Espíritu Santo nos inspira para poder hablar de la palabra del Señor. Y el Espíritu es Amén. el que nos da la palabra para poder llegar a los corazones de los demás. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y este es el poder de la palabra de Dios, Amén. que es viva y eficaz y que puede penetrar hasta el fondo del corazón de las personas. Amén. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. O sea, la misma palabra que Dios daba la orden para crear los universos, las estrellas, las galaxias, los planetas, la luna, la tierra, el sol, esa misma palabra tiene mucho poder, la palabra de Dios, y la tenemos en la Biblia, la tenemos a través de la oración, cuando Dios nos responde, cuando Dios nos hace sentir su cariño, su presencia. Esa misma palabra que nos habla a través de la Biblia es la misma que creó los cielos y la tierra, con órdenes. Amén. Háganse la luz, hágase el firmamento, háganse los Háganse animales, los mares. háganse los mares, separen las aguas de la tierra. Esa misma palabra creadora y que da vida tiene demasiado poder, que es la misma que nos está hablando a nuestros corazones día con día. Amén. Y dice aquí, la razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia en primer lugar nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Al compartir la palabra de Dios con nosotros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que Él inspiró. Y dice en Romanos 16, Amén. así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El poder transformador del Espíritu Santo. Dice que nos enseñan los diferentes relatos sobre el poder de Dios para cambiar la vida de todo tipo de personas de diversos orígenes. Hechos 16:11 al 15 dice, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces les ofreció hospedaje cuando fueron allá, pero lo más importante, que cuando estaba escuchando lo que ellos hablaban, creyó y fue bautizada ella y toda su casa. Y en este ínter, entre el 15 y el 23, versículos del capítulo 16 de Hechos, habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que era esclava, era propiedad de una persona. Los encarcelaron a Pablo por haber sacado este espíritu de adivinación de esta esclava, porque a través del espíritu de adivinación, el dueño de esa esclava obtenía dinero. Entonces por eso los demandó y los metieron a la cárcel. Y dice que después de haberlos aceptado mucho, les echaron de la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Entonces ellos estaban ahí en la cárcel,
por motivo de haber sacado el demonio o el espíritu de adivinación de esta esclava. Los metieron a la cárcel hasta el fondo de la cárcel, hasta el último calabozo, y aún ahí estaban orando y estaban cantando himnos. Entonces, al Amén. momento de estar orando y cantando himnos, dice la Biblia que hubo un gran terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas se soltaron de todos los presos. Entonces el guardia de seguridad de la cárcel, cuando bajó a ver, pensó que ya se habían fugado todos. Entonces se quiso suicidar porque imagínate que se le hayan escapado todos lo que le iban a hacer los las autoridades a él por haber permitido que todos se fugaran. Entonces se iba a suicidar, pero Pablo le dice, no, detente, aquí estamos todavía. Entonces él se arrodilló a sus pies y le preguntó, dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él le dijo, solamente cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas porque fueron azotados y tenían heridas en la piel. Imagínate, tenían heridas en la piel de tantos latigazos que les habían dado, y a pesar aún de estar esposados a la pared en el fondo de la cárcel, aún así oraban y alababan al Señor, a pesar de cómo se encontraban de golpeados y en qué circunstancias estaban en medio de la cárcel. Entonces les estaba lavando sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Dice que nos enseñan los diferentes relatos sobre el poder de Dios para cambiar la vida de todo tipo de personas de diversos orígenes. Pablo en Atenas dice en Hechos 17 del 33 al 34, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea que a pesar de que fue con los griegos, dice que algunos creyeron porque tenían a sus diosas, a sus dioses, y aún así creyeron en la palabra del Dios verdadero. Dionisio y Damaris. No dice que todos, pero sí algunos. Entonces siempre cuando vayamos a enseñar o a predicar de ciertas cosas de la palabra del Señor, tal vez no todos vayan a creer, pero con que algunos crean, dice la Biblia que con esos, arriba en el cielo hacen fiesta por uno que se arrepiente y se vuelve al camino del Señor. Y dice en Amén. 18:8, dice Pablo en Corinto, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Amén. Entonces por eso la pregunta dice, ¿qué nos enseñan los diferentes relatos sobre el poder de Dios para cambiar la vida de todo tipo de personas y de diversos orígenes? Aquí hablamos de los de Grecia, de Atenas, y aquí de los de Corinto. Dice que hasta Sí, pues, parte de la sinagoga que era judío empezó a creer. pues tiene un gran poder, tiene un gran poder. ¿Por qué? Porque a pesar de que hayan sido de diferentes, ahora sí, lenguas, pueblos, costumbres, recordemos, por ejemplo, que los judíos decían, estos son los que han trastornado el mundo, son los que vienen trastornando el mundo entero, ¿sí? Entonces tiene un gran poder de cambio, un gran poder para irnos moldeando, porque recordemos que Jesús es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces su palabra y, y el Espíritu Santo de poder que nos va a ir formando y nos va a ir transformando y nos va a ir trastornando, como dice la palabra. Amén. A pesar del país, de la ciudad, de la colonia que seamos, el Señor, o de las creencias que tengamos, el Señor ahora sí que llega a los corazones de todos sin importar raza, idioma, si le vayamos al Cruz Azul o al América, ahora sí que agarra a todos por igual, ¿no? O sea, de distintas maneras de pensar. Amén, hermano. Y pues vamos a ver.